Gracias por acompañarnos y contarles rápidamente que somos Aquí Estoy, y les quiero decir dónde estoy, pues estoy segura que nuestro entrevistado a ustedes les va a interesar esta semana, no importa dónde estén. Muchísimo. Me encuentro en el Hospital de la Charité, en el campo, considerado hace muy poco galardonado como uno de los 5 mejores hospitales del mundo. Aquí se encuentra en este campo el Instituto de Virología, el grupo selecto de virólogos que han desarrollado esta estrategia, esta hoja de ruta para llevar a este país, a Alemania, a través de la crisis de coronavirus. Tenemos nosotros en Aquí Estoy la suerte, dentro de este grupo de selecto virólogos hay alguien, se llama Jan Felix Drexler, que habla perfecto español, ha vivido muchísimo en América Latina, conoce nuestra cultura y está desarrollando ayuda mutua para América Latina y Alemania en temas de coronavirus. Quiero que lo conozcan, quiero que vean quién es, quiero que conozcan cómo es el proceso de trabajo durante esta crisis por la pandemia aquí en Alemania, qué se puede aprender en América Latina y viceversa. Es una persona que, como ya dije, ha trabajado muchísimo en América Latina, un gran virólogo, y está con nosotros Jan Felix Drexler. Bienvenidos a Aquí Estoy. Y ahora sí, sentados con mi invitado Jan Felix Drexler, virólogo, médico, profesor. Tú y tu equipo han creado un poco la hoja de ruta para llevar al país a través de la pandemia. Estamos muy cerca de tu instituto, el Instituto de Virología. Primero que nada, te quiero agradecer, muchísimas gracias por este tiempo. Siguen teniendo un montón de trabajo. Te has tomado estos minutos para explicarles a América Latina cómo está funcionando en Alemania y cómo se puede ayudar y qué se puede aprender de estas experiencias, y tenemos el gran placer de que habla perfecto español. Jan Felix Drexler, bienvenido, sí. Aquí Estoy. Gracias, Pía, un gusto. Gracias. ¿Cómo está Alemania en estos momentos? Si le explicamos a los latinoamericanos en qué fase de la pandemia estamos. Ya comenzamos la fase de la post-pandemia y existe esa palabra en el vocabulario de un virólogo. Debe existir, pero no me importa mucho. Me importa mucho de qué está pasando, porque una vez que les das como fases con números, como se da en América Latina, lo usan mucho, ¿no? Fase 1, fase 2, o pandemia, post-pandemia. Esto no me interesa mucho la clasificación, me interesa mucho de cómo la gente está llevando el tema de la pandemia y cómo se comportan. Porque obviamente Alemania tuvo muchísima suerte en varias cosas. Primero porque tenemos una infraestructura muy fuerte para diagnosticar casos. Eso nos diferencia mucho de otros países también de Europa y cuanto más de América Latina. ¿Qué quiere decir estructura muy fuerte? Para que entiendan... Un montón de laboratorios que rápidamente implementaron la prueba que nosotros también desarrollamos aquí en Charité. Mis colegas la desarrollaron y la distribuyeron con una velocidad tanta que se fue estableciendo en Alemania toda. Entonces rápidamente tuvimos la suerte de que casos fueran identificados y aislados. Entonces nosotros, por esta acción súper precoce, digamos muy temprana, tuvimos la suerte de poder, digamos, pausar la transmisión en un momento en que era todavía posible, muy al inicio. Y esto probablemente contribuye mucho al número de casos relativamente pequeño que tuvimos en Alemania al inicio. Y esto nos diferencia de Francia, de Italia, de España, que tuvieron la mala suerte de una introducción del virus fuertísimo y muy temprano. Entonces, en un momento que no se podía testar porque no se sabía que existía el virus. Tuvieron mala suerte, no más. No es que es probablemente por ello que han sufrido tanto estos países vecinos nuestros. Lo que ustedes dicen, lo que ustedes asesoran, lo que ustedes aconsejan, ¿se traduce a la conducta del pueblo alemán? Yo creo que sí. Mi colega Christian Drosten ha tenido un papel primordial, en mi opinión, en lo que es la información del público alemán. Tiene un blog que escucha en alemán, entonces en el mundo que habla alemán, un montón de gente, millones de personas están siguiendo. Lo hizo y sigue haciendo. Y esto me pareció importantísimo porque hubo realmente un momento de información muy importante de un científico. Nosotros somos científicos, no somos consejeros políticos, no tomamos ninguna decisión. Eso es importante que la gente lo entienda. Y
que no piensen que nosotros queremos que se haga algo. Nosotros no queremos que la política haga algo. Nosotros somos científicos, informamos y ayudamos en nuestro papel de científico para explicar las cosas. ¿Se puede comparar algo entre América Latina, lo que está viviendo América Latina en estos momentos? Vos estás hablando de que uno está relativamente relajado, estamos teniendo esta conversación aquí contigo afuera, más de la mitad de América Latina está en un confinamiento Sí. obligatorio. Estuviste hace muy poco que él estuvo en América Latina, por eso puede dar de primera mano toda esta información y todo Sí. lo que has visto. Hay mucho por hablar, Ian Félix. Sí, sí, claro. Bueno, mira, lo que yo creo que algo muy similar es que la gente está harta de estas medidas de aislamiento en casa. Está harta en Alemania, está harta en América Latina, pero la diferencia es que por el número increíblemente más grande de casos en los países afectados en América Latina, las medidas han sido mucho más severas que en Alemania. Entonces, a pesar de que hay cierto cansancio de la gente en Alemania, tal vez comparable en el emocional con la gente en América Latina, los alemanes ni saben lo que está pasando la gente en América Latina. No lo saben, no tienen ni idea. Porque aquí hay quejas de ciertas restricciones de la libertad individual, como no poder ir al restaurante. ¿Okay? O no puede ir al gimnasio, que gimnasio. hay una discusión Sí, pero, muy fuerte que por qué no podemos ir al sí, gimnasio. Sí, pero compáralo con América Latina. La gente, he hablado con gente que no ha salido de sus casas en como 100 días. Hay uno de la embajada alemana me dijo que estaba peleándose con su mujer para quién tenía el derecho de llevarse la basura, ¿sabes? Porque cualquier disculpa para salirse del confinamiento casero era bienvenida. Entonces no lo saben, pero tampoco saben en Alemania lo cuánto está dura la situación para la gente que en vigencia de medidas muy drásticas, con militares en la calle, con policía en la calle armada y con multas pesadísimas. Si te agarran sin mascarilla, es multa en Perú, es multa y es multa considerable, fuerte. Sí. Si lo comparas con el poder adquisitivo de la gente, es mucho dinero. O sea, me interesa muchísimo explicar a la gente por qué el alemán se tiene que interesar. Tenemos sus propios problemas de coronavirus, tenemos nuestra propia cantidad de muertos, las realidades en Alemania. ¿Por qué se tiene que interesar el alemán de lo que está pasando ahora en América Latina, Ian Félix? Porque es una pandemia, es global. Es global y como dijo mi ministro de Desarrollo y Cooperación Económica, el ministro Gerd Müller, como dijo, y estoy de acuerdo 100%, como o lo solucionamos de manera global o no lo solucionamos el problema. Es una pandemia y por más que tal vez en Alemania se puede considerar que América Latina esté muy lejos, no lo es. No lo es, tiene muchísima interacción con Europa. La introducción de los virus en América Latina ha sido principalmente de los países europeos, por lo que estamos viendo. O sea, es una imagen muy compleja. No hay una sola introducción, no hay un culpable. Y no quiero culpar a nadie que, por ejemplo, por tener raíces en un país europeo se ha viajado tal vez en febrero, enero, y se ha infectado y volvió. No hay problema, es así. Tenemos un vínculo cultural muy fuerte, América Latina y nosotros en Europa, incluyendo Alemania. Entonces sí que tiene que interesar. Yo creo que hay que ser solidario, es una pandemia y hay que tratar esto de una forma global. Sí, una vez alguien me dijo, tú eres virólogo, alguien me dijo que es interesante para los alemanes o para un alemán ver lo que está pasando en Latinoamérica para entender la dimensión del peligro. Yo creo que sí, estoy de acuerdo. No sabemos cómo va a ser. Es porque vivimos una primera ola muy reducida, o sea, no mucho. Tenemos nuestros casi 10.000 muertos, sí, y no quiero minimizarlo de ninguna forma, pero sabemos que la extensión de muertos, de sufrimiento por el alto número de casos en América Latina es relativamente más alta. Sabemos también que mucha gente, si aquí hay gente que está perdiendo su empleo y su bienestar por no funcionar, digamos, su negocio. Pero compárenlo, por favor, con América Latina, que un 70% de la gente está en el mercado informal de trabajo, que no tiene cómo quedarse en casa. Y esto es lo que iba a decir con lo severo de las restricciones. La gente enfrenta una amenaza de una multa que no puede pagar
y sale a la calle para trabajar o para hacer compras porque no tiene nevera en casa. O sea, no tiene cómo hacer, no tiene ni el dinero ni la infraestructura casera para hacer una compra a un mercado de 2 semanas, de 4 semanas para quedarse en casa. Y lo enfrentan a sí mismo. ¿Y por qué? Porque no tienen cómo escoger. Entonces esto es algo importante para que entiendan, porque es algo que nos enseña tal vez la importancia de tener conciencia de las consecuencias de nuestros actos. Si queremos viajar, sí, yo también quiero salir de feria, de vacaciones, pero hay que tener conciencia de las consecuencias de nuestros actos. Si la gente sale sin máscara, sin mascarilla, puede haber consecuencias. Si la gente sale a fiesta, hay que tener esta conciencia y mucha gente parece que tiene que repetirlo, que claro, gente joven muere menos, pero muere igual, pero es responsable la gente joven que se siente más robusto, tiene responsabilidad por los más enflaquecidos. Y también no es verdad, seamos un poco científicos ahora en este momento, que no es verdad que la gente joven no tenga problemas. ¿Qué tipo de cooperación están haciendo con Latinoamérica? Pues mira, la respuesta de los gobiernos, de la gran mayoría de los gobiernos en América Latina ha salvado un montón de vidas. Yo personalmente no tengo dudas. Ha salvado un montón de vidas y la gente que está aguantando estas medidas severas que tienen implicaciones en su bienestar, en lo que es su negocio, su trabajo, pero también en el emocional de estar confinado en casa, que no es un chiste, no es fácil. Y obviamente felicitaciones a todos que están aguantando. Pero también yo creo que hay que aprender algo, porque estamos en una primera ola enorme en América Latina. No sabemos cuándo y si va a venir una vacuna. Yo creo que sí, pero quién sabe cuándo. Ojalá lo más rápido, lo más pronto posible, pero no lo sabemos. Alemania sí se preocupa, decís el alemán no sabe cuánto está sufriendo el latinoamericano, pero al mismo tiempo están yendo ustedes para ayudar y van a venir ojalá más viajes a través de tu idioma, tu conocimiento con América Latina, vivió 10 años en Brasil, expert virólogo, vamos a hablar de Zika, del dengue también, ¿no? Exacto, yo trabajé mucho con Zika los últimos años, es por eso que somos un parcero muy lógico. Déjame explicarte un poco cómo estamos haciendo esos viajes. Es una cooperación también muy privilegiada, en mi opinión, entre el gobierno alemán a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cooperación Económica y Ayuda al Desarrollo, que implementó este último, a pedido personal del Gerd Müller, ministro Gerd Müller, implementó un grupo de respuesta a los brotes. Y este grupo sigue existiendo desde Ebola y este grupo ya conozco hace años y trabajo juntos. Antes de COVID ya fui a Perú 2 veces, montamos laboratorios, equipamos laboratorios para tratar de enfermedades infecciosas lo más variado posible, o sea, claro con un enfoque en Zika, pero dengue, majaro, oropuche, salmonella, que son bacterias, malaria. Y todo esto en América Latina ocurre en gran parte de los trópicos de América Latina, ocurre al mismo tiempo, ahora con COVID. Yo quería mucho que podamos ampliar esta acción para que sea lo más diversificada posible, para contribuir a la salud no solo de varios patógenos, porque son importantísimos, pero también a la salud de las partes rurales en los países, de las poblaciones menos privilegiadas, como los indígenas. ¿Cómo ayudan ustedes? ¿Qué llevan? Vos y tu equipo se van para Llevamos el gobierno alemán, y que a través de la cooperación técnica alemana, que es la GIZ, las siglas GIZ, que tiene un papel importantísimo en ello, porque están en los países, mantienen una estructura, y sin ellos no sería posible. Es la sinergia entre nosotros como científicos, con el background de trabajar en América Latina con enfermedades infecciosas, y GIZ, que ya está en la gran mayoría de estos países, y esto lo hace funcionar de una manera increíblemente fluida. ¿Qué te preguntan en América? ¿Cuál es la pregunta más común cuando viajas a estos 3 países? ¿Cuáles son los miedos? ¿Qué es lo que te preguntan continuamente? Aparte de preguntan de cómo será, ¿no? ¿Cuál será el porvenir? ¿Cómo va a ser su mundo? Y les digo lo mismo, que no lo sé, que es lo correcto de decirlo. No somos... Yo como científico no soy Nostradamus, no voy a dar cómo será febrero, ¿no? Y no es mi papel. Mi papel es contribuir para que entendamos mejor
la transmisión de este nuevo virus, cómo tratar, cómo diagnosticar y cómo prevenir. Y entonces, al revés, si te pregunta, ¿qué les aconsejas a ellos, sabiendo las realidades de nuestro continente? De tener conciencia. Tener conciencia al individuo. Es la misma respuesta que se dan a una persona de América Latina como un alemán, no importa. Y ya lo dije, hay que tener conciencia, hay que contribuir al bienestar de todo el mundo. No existimos solos como individuos y no existimos solos como países. Tenemos vecinos, tenemos entes queridos. Algo que nos resulta tan difícil en América Latina, Jan Félix, problemas regionales, problemas con los vecinos, problemas de miedos, de contagios, nos vamos achicando nuestro país first siempre, ¿no? En momentos donde vos dijiste al principio de la entrevista que necesitamos una cooperación y esto se ayuda globalmente. Hay que ser solidario. Por ejemplo, en los 3 países que mi equipo visitó ahora, que son 3 países andinos, que juntos han recibido una ola muy fuerte de migración debido a la crisis en Venezuela. Repetimos los países: Colombia, Ecuador, Perú. Y vamos a otros, vamos a México, Costa Rica está planeado, Guatemala, Honduras, Bolivia. Estamos en comunicación con un montón de países y de gobiernos de América Latina. México, vamos en como 2 o 3 semanas, yo creo. Y esto quiero decir, América Latina tiene, claro que cada región del mundo tiene sus problemas. Y sus peculiaridades. Pero lo que estamos tratando aquí para mí es un problema de salud que no me interesa, no es algo político, no es algo de partidos, no es algo de opinión particular, no interesa mi opinión personal, no es interesante en este contexto. Nosotros vamos para contribuir. Decime una contribución concreta. Ayudamos a diagnosticar a los pacientes para que se puedan aislar. Es una cosa muy, muy lógica que estamos y que podemos ayudar ahora relativamente fácil, porque después, por ejemplo, yo por mi caso, no estamos construyendo hospitales. No, esto cabe a los gobiernos, pero sí que lo que estamos haciendo es, hablamos con las personas que hacen las decisiones en los países, hablamos con ministros, con presidentes, con quien quiera escuchar, y intercambiamos experiencias. Y también llevamos reactivos que no están disponibles fácilmente en el mercado para que se pueda diagnosticar a un enfermo, para que este enfermo se pueda, o infectado, si enfermo ya es otra cosa, pero que se pueda aislar. Que nuevamente no es nuestro cargo, es de los países, pero contribuimos a esto y ha sido muy bien recibido este apoyo. Perfecto. Claro que no lo solucionamos, nosotros no solucionamos los problemas de Perú, Colombia, Ecuador. Claro, a quien quiere escuchar, ¿escuchan? Escuchan mucho. Vos sabés, vos Sí, conocés la discusión en América Latina, que somos tan tajantes entre o la economía o la vida de uno. No, yo diría que escuchan mucho. Yo creo que así la apertura de los gobiernos en cada uno de los países que fuimos es estupenda, es increíble. Hablamos mucho y nosotros también aprendemos mucho. Para mí la experiencia de ir a esos lugares ha sido increíble. ¿Qué aprendiste? ¿Lo cuánto puede ser severo? Es una cosa si lo lees los números, porque la gente se cansa. Nuestra mente se cansa de ver cifras. Tú seguramente también acompañas diariamente las cifras que salen. No doy más con las cifras, Jan Félix. Es que nadie aguanta, es que las cifras cansan y la gente, la tendencia del ser humano desgraciadamente es como, no, ya no. No, entonces, ya me cansé. Entonces, ¿qué realidad te mostró esas cifras en situaciones? Es porque es algo real. Ves en América Latina lo severo que puede ser y ves lo que es necesario porque una vez que una vez descontrolada, ya ves cómo es en Estados Unidos, ya ves cómo es en otros países del mundo. Para controlar, una vez que tengas muchísimos casos, es complicadísimo, porque la estructura no aguanta, ni la estructura hospitalar clínica para cuidar de los pacientes, ni la estructura de salud pública para identificar los casos y aislarlos, para identificar cadenas de transmisión y interromperlas. Es muy difícil realizar esto una vez que tengas muchísimos casos. Está bien. Entonces, eso sí, aprendemos mucho y eso es algo también muy importante, que nosotros no vamos como para enseñar nada a nadie, no somos, porque por acaso Alemania es un país muy desarrollado, muy rico, no vamos con la intención de enseñar nada a nadie. Aprendemos e intercambiamos experiencias, pero sí que veo, y me preguntaste por lo que me enseñó, yo veo
que se repiten los problemas en cada uno de los países. Por ejemplo, la parte de la migración venezolana, que necesita nuestra ayuda, la solidaridad, y está presente la solidaridad en los países latinoamericanos vecinos. O sea, felicitaciones a la gente que está ayudando uno al otro y a los gobiernos regionales también que están tratando del venezolano no diferente de un peruano, por ejemplo. Y esto tal vez no sea siempre tan fácil, porque claro que siempre hay miedos, hay restricciones. Pero yo creo que yo primero no funciona. No funciona a nivel individual y no funciona a nivel de un país. Esto no funciona porque no estamos solos. Sí. Y como comparten, como la gran mayoría de los países de América, de los países andinos, comparten de una ola de migración continua de hace años sí. de Venezuela, sí. Que contribuye también a la transmisión de enfermedades infecciosas, no sí. porque la gente no esté se comportando, pero porque es la gente sin lugar de quedarse, sí. sin empleo fijo. Entonces, el trabajo informal que hablábamos sí, al principio. Pues. Tengo una última pregunta, pues ya está terminando el tiempo. Jan Félix Drexler, doctor, filólogo, profesor también. Estamos aquí en la Charité, experto en enfermedades infecciosas, Zika, dengue. Son enfermedades que también dijimos a través de esta entrevista que pegan fuerte, que golpean muchísimo. ¿Dónde está la importancia? ¿Cómo vos viste viniendo de este rubro, cómo se está tratando y quizás recordar que no hay que olvidar estas enfermedades también? Exacto. No hay que olvidar, están allá y muchos de los esfuerzos que nosotros, que los países están dando para responder a COVID, no digo que va a faltar para las otras enfermedades porque sí que está haciendo, pero el problema eso es lo que iba a decir, es tal vez la dificultad que tienen los países de América Latina de capacitar a sus regiones más rurales. Esto es un tema que veo cada vez de nuevo y que es importante cuanto más en el contexto de migración, porque la migración ocurre en las fronteras que el nivel de funcionamiento ya es otro comparado con las capitales de sus diversos países. Sí. Entonces, esto es un tema que parece que tenemos que hablar mucho y nosotros estamos estimulando queremos contribuir a una interarticulación con los países vecinos en América Latina, sea Centroamérica, sea los países andinos, sea el Cono Sur, porque comparten de los mismos problemas. Pero ¿no te preocupa que se haya dejado un poco de lado por el coronavirus estas tremendas enfermedades? Vos sos experto en estas enfermedades, ¿te preocupa? Sí, claro que me preocupa, claro que sí. Es que Zika no se fue, dengue está volviendo, tenemos brotes de dengue ahora en varias partes, malaria volvió a varias áreas donde había sido eliminado de América Latina debido a la queda total del sistema de salud en Venezuela. Tal vez no total, pero que está con dificultades de controlar enfermedades que habían sido controladas. ¿Y entonces qué se asesora ahí? ¿Qué decís? Entonces digo que tenemos que tratarlo obviamente como un todo, pero hablamos ahora de enfermedades, pero claro que hay que hablar hay que contribuir para una discusión más abrangente. Hay varias enfermedades, pero también hay que discutir tal vez qué vamos a aprender de COVID una vez que tengamos, ojalá, una vacuna. Que tal vez invertir en salud y en educación, que son temas constantes en América Latina. También lo son en Alemania, claro. Pero en América Latina que hay una discrepancia muy brutal entre clases. Aquí en Alemania ni sé si existen clases y cómo se notifican, pero en América Latina sabemos, ustedes son de América Latina y saben que existen diferencias muy grandes en lo que es el acceso a salud, acceso a educación, acceso a un trabajo que dé estabilidad para poder aguantar situaciones como la pandemia actual. Entonces esto es algo que espero yo que podamos contribuir para que yo soy de salud, entonces yo soy de esta área y para mí es muy importante, y no para decir que otras áreas sean menos importantes. No estoy diciendo que economía no es importante, claro que es importante. Es importantísimo. Sí, es importantísimo, salud también lo es, y hay que tratar de esos temas, entonces hay que invertir en salud pública. Yo creo que esto es un mensaje que tenemos que repetir cada vez.
Y con este mensaje me quiero quedar. Jan Felix Drexler, muchísimas gracias, virólogo, profesor, él y su equipo, parte del equipo que ha diseñado un poco la hoja de ruta para dirigir este país a través de la pandemia. Un gran placer y un gran honor y con muchísima suerte y agradecidos que hables tan bien español para explicarnos y acercarnos un poco más cómo se piensa aquí, qué se puede ayudar, qué se puede aprender de las distintas experiencias y tener en este epicentro de crisis, de manejo de crisis, alguien que tenga conocimiento de nuestra cultura, de nuestro idioma y que esté ayudando tanto en América Latina con estos ejemplos que me has dado y que continúen, ¿no? Ojalá. Absolutamente, ojalá sí, vamos. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes y hasta la semana que viene. Y los dejamos aquí con la Charité, que es uno de los hospitales más famosos del mundo.